el fin no justifica los medios. ¿Ustedes saben quién se inventó la frase opuesta a esta? La que dice el fin justifica los medios. Se llamaba Maquiavelo. De ahí viene la palabra maquiavélico, ¿no? La palabra maquiavélico tiene una connotación negativa, ¿no? Como una persona que crea artimañas, que tiene sus cosas ahí, que es una persona que tiene dobles intenciones, que hace cosas a escondidas, que siempre como que tiene una conspiración detrás, ¿no? Maquiavélico, ¿sí? Cuando usted dice esta persona es maquiavélica, una persona malvada, ¿no? Maquiavelo, para los que no lo sabían, era un estratega militar, un político, una persona de mucha influencia, y pues tal fue su influencia que hasta hoy repetimos sus frases. La frase de Maquiavelo es: el fin justifica los medios. Es decir, esto de si yo tengo que hacer lo que sea necesario para lograr mi objetivo, ¿sí? O sea, yo puedo hacer uso de cualquier medio que esté a mi disposición para alcanzar el fin que quiero, ¿sí? ¿Has escuchado ese dicho que dice que en la guerra y en el amor todo se vale? Que es algo que, bueno, algunos de nosotros hemos puesto en práctica y no ha salido bien. Porque, seamos honestos, ¿no? Cuando nosotros hacemos el todo vale, o sea, jugamos con trampa, legal, como sea, hay muchas consecuencias. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que por intentar hacer cosas a mi manera, y no solo sentimentalmente, sino en todas las áreas de mi vida, cuando he intentado hacer las cosas con trampas, con engaños, con mentiras, con chismes, ¿sí? Las cosas han salido mal. Y yo le preguntaba al Señor esta semana, porque la semana pasada hablábamos de Kintsugi, hablábamos de cómo Dios usa las heridas, usa el sufrimiento, usa el quebranto para transformarnos. Y una de las cosas que a mí me pasaba, porque recordaba, y pues tengo mis momentos de quebranto también, algo que siempre le preguntaba al Señor es uno cómo sale de ese bache, ¿no? Porque a veces uno se demora, a veces uno está sufriendo, a veces uno está llorando, a veces uno está peleando con las cosas, a veces uno está con esta situación, con este sentimiento, y a veces uno puede durar semanas, meses ahí, estancado en la amargura, estancado en el resentimiento. Y el problema, ¿cuál es? Que yo identifiqué en mi vida que yo aplicaba la frase de Maquiavelo. O sea, yo decía, bueno, para salir de este bache, yo hago lo que sea, ¿sí? Para salir de la tristeza, de la amargura, de la depresión, del cansancio, del fracaso, yo hago lo que sea, ¿sí? Porque yo no me voy a quedar así. Y aparentemente con una buena intención, el resultado terminaba siendo peor. ¿Por qué? Porque no era guiado por Dios, ¿sí? Yo recuerdo mis años, mis pocos años, que estuve lejos de Dios, porque yo conocía a Dios muy niño, ¿sí? Tuve ese privilegio, pero cuando yo estaba en esos momentos lejos de Dios, en esas transiciones donde no sabía si estaba cerca, si estaba lejos, si Dios estaba ahí, si no estaba, que estaba más confundido, pero el Señor estaba ahí siempre. En esos momentos me daba cuenta de que yo aplicaba el todo vale, ¿sí? Yo aplicaba el fin justifica los medios. Y esta semana me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo. Estaba usando medios humanos, estaba usando mis recursos, estaba usando mi inteligencia, estaba usando cosas que incluso Dios me dio, bueno, todo me lo dio Dios, para alcanzar el fin que yo quería. Y el Señor me confrontó esta semana y me decía, ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena seguir en ese camino? ¿Realmente vale la pena por esa buena intención seguir haciendo lo que estás haciendo? Y el Señor me ponía a mirar atrás y me daba cuenta de que no había valido la pena. ¿Por qué? Porque cuando lo hago en mis fuerzas y cuando lo hago lejos de Dios, en vez de sanar la herida, genero más heridas. Y no solo en mí, en las personas que amo, en las personas que admiro, en las personas que respeto, ¿sí? Entonces, la prédica se llama el fin no justifica los medios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Romanos 12:3 que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Perfecto, ¿qué quiere decir? No tiene defectos, no tiene fallas, no se descompone, no se altera, es una sola y siempre funciona. Eso es la perfección.
La perfección es algo que nosotros nunca vamos a alcanzar. ¿Alguna vez usted ha visto esos tarritos de jabón antibacterial? Dice, mata el 99.999% de las bacterias. ¿Sí? No llega al 100, porque realmente nada de lo que nosotros hacemos va a tener el 100% de eficiencia, el 100% de cumplimiento, porque el factor humano siempre va a generar imperfección. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Jueces, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 6. ¿Y por qué el fin no justifica los medios? Porque el Señor me mostraba que en Él solo hay un camino correcto. Por eso la palabra de Dios dice que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. O sea, no dice yo soy un camino, no dice yo soy el mejor camino, no, Él dice yo soy el camino. O sea, la única forma de llegar al Padre, la única forma de acercarnos a Dios es por medio de Jesucristo. Y nosotros a veces olvidamos eso, y cuando estamos en nuestra vida cotidiana, entonces queremos hacerlo por el otro camino. Entonces me estoy contradiciendo, ¿no? Porque yo dije, hay solo un camino, es Dios. Solo hay un camino. Pero resulta que tenemos un adversario que se llama Satanás. Y Satanás es experto en manipular, es experto en pervertir lo original. Y él se inventó más caminos. Y todos esos caminos son diferentes, se parecen, pero al final todos esos caminos nos alejan de Dios. Jueces capítulo 6, desde el versículo 6. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Juan Pablo lo va a poner en la Reina Valera, y le invito a que por favor lea conmigo este fragmento. Dice la palabra de Dios: así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó. Lo voy a dejar hasta ahí. El fin no justifica los medios. Ustedes no han visto esas prédicas que dicen 3 principios para alcanzar la bendición, o esa que dice 5 argumentos en contra del diablo, así, cosas así, ¿sí? Ahí salen yo cuando busco prédicas, a mí me gusta siempre buscar como de cualquier predicador, ¿no? Como pues a ver qué sale, ¿no? Porque a veces uno tiene como sus predicadores favoritos, pero pues no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo me aburro porque yo siempre el mismo predicador, busquemos otro. Pues ya que en YouTube hay tantos, pero bueno, eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces hay predicadores que no son de Dios. Por ejemplo, esa propaganda que sale en YouTube de hola, soy la hermana Ábalos, soy la hermana Palma Rey. Eso es una secta. Sí, eso es una secta, pilas. Bueno, ya, cierro paréntesis. Y bueno, ¿y qué sucede? Pues que yo estaba buscando y yo siempre he pensado que en la vida de fe las cosas son muy simples, solo que nosotros las complicamos. Entonces el Señor ponía en mi corazón esta historia y yo pensaba en varias situaciones. Yo pensaba, bueno, ¿por qué ellos cayeron? ¿Por qué si son el pueblo de Dios están mal? ¿Por qué? O sea, tras de que están muriéndose de hambre y el Señor los regaña. Sí, pensaba en muchas cosas así. Y me di cuenta que, en síntesis, todos los procesos de humillación, todos los procesos de dolor, lo que nosotros llamamos desierto, ¿sí? Tiene diferentes fases para salir de ellas, ¿sí? Y al final, uno puede buscar más puntos y más formas, pero al final siempre se resumen estas 3 cosas que quiero exponer con ustedes el día de hoy. La primera es el clamor.
¿Qué fue lo primero que el pueblo de Israel hizo cuando estaba en crisis? Dice la palabra de Dios en el versículo 6. Así que Israel se moría de hambre. Estoy leyendo la nueva traducción viviente porque acá dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera, ¿no? Entonces suena como muy romántico, ¿no? La Reina Valera tiene eso que es muy romántica, pero no describe como bien qué está pasando. Así que Israel se moría de hambre. O sea, ellos estaban en una situación de pobreza extrema. O sea, ellos, de tipo gente que mendiga, que limosna, se están muriendo de hambre. Y no es algo de un sector, sino es algo generalizado, ¿sí? El pueblo de Madián, que es un pueblo enemigo de Dios en esa época, estaba destruyendo, estaba dañando los cultivos, estaba haciendo oposición, estaba haciendo guerra, masacraba, mataba de todo. Y ellos estaban muriendo de hambre. Y en ese punto, ellos deciden clamar. Dice, entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Ahora, yo quiero que usted me ayude con un ejercicio didáctico. A mí me gustan los ejercicios didácticos. Y yo quiero que usted me ayude alzando sus manos. Yo no puedo alzar las dos manos por obvias razones. Bueno, ¿ya todos la alzaron? Uy, estírense. Uy, tengo pereza. Ya las pueden bajar antes de que empiecen a bostezar. Sofía. Pero bueno, yo quiero, ya que todos sabemos alzar las manos, gracias a mí, yo quiero que usted me ayude con lo siguiente. Alce la mano la persona que ha buscado a Dios cuando está en la inmunda. O sea, ¿sí me entendieron? ¿Sí saben qué es la inmunda, no? Somos colombianos, todos sabemos qué es la inmunda. Bueno, ¿qué persona? Uy, Brali, ¿no? Joder, madre, este es otro nivel, toca apartarlo para pastor por ahí en Cisjordania o algo así. Todos hemos buscado a Dios en la inmunda, ¿sí? O bueno, voy a decirlo en palabras más coloquiales, o bueno, más diplomáticas para que cuando salga la grabación en YouTube, entonces omitan esta parte. Todos buscamos a Dios cuando estamos en lo peor, cuando estamos en la ruina, cuando estamos, como esa frase, tocó fondo, ¿sí? Cuando tocas fondo, buscas a Dios. Y es exactamente lo mismo en el pueblo de Israel, ¿sí? A veces uno cuando no estudia la palabra, sobre todo el Antiguo Testamento, a veces uno se hace ideas erróneas, ¿sí? Porque yo antes cuando no leía la Biblia, yo pensaba que el pueblo de Israel eso Dios lo sacó de Egipto, se abrió el mar, eso Dios les dio la victoria, esa gente tenía plata, esa gente tenía comida, esa gente tenía de todo. Y cuando ustedes leen la palabra, el pueblo de Israel sufrió como no se lo imaginan. Pero ¿quieres saber una cosa que tienen en común todos esos desiertos y todas esas crisis que vivió Israel? Que todas fueron culpa de ellos. Todas las crisis que sufrió el pueblo de Israel fueron por sus malas decisiones. ¿Y por qué yo empiezo con el clamor? Porque siempre que queremos de salir del bache, lo primero que hacemos es clamar. Ay, voy a hacer un ayuno, ay, voy a hacer esto, ay, no, es que no sé qué, es que no sé qué, voy a orar, voy a pedirle, Señor, ayúdame, ay, Señor, por favor, ay, Dios maravilloso, me terminó mi novia, ay, Señor maravilloso, ¿qué voy a hacer con esto? Mi amigo me falseó, todas esas cosas, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que llega un momento, llega un punto en el que sí, claro, clamamos y pedimos, pero ¿saben qué pasa? Nada. Clame y clame y llore y chille y patalee y llorosee y moquee y todas esas que usted conoce y no pasa nada. Y esa era mi lucha con Dios, porque yo escuchaba la voz de Dios muchas veces, yo sentía la voz de Dios porque a mí el Señor me dio ese don, yo podía discernir lo espiritual y yo sabía cuando Dios me hablaba y yo sabía cuando eran voces que no eran de Dios, ¿sí? Yo sabía cuando alguien me hablaba, una persona particular, y yo sabía que esa voz era un consejo de Dios y sabía cuando esa voz, ese consejo no era de Dios. Y sin embargo, yo era terco y era testarudo, ¿sí? Y le decía, Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre es ese por qué, el bendito por qué. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 51, versículo 17, Dios no se complace, perdón, esto no es. Salmo 51, versículo 17. Eso no es lo que dice el Salmo. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,
oh Dios. Si leemos en Jueces en el capítulo 6, dice la palabra en el versículo 7, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta. O sea, estas personas estaban en un punto tan duro y ese clamor fue tan fuerte que el Señor les dio respuesta. ¿Saben por qué muchas veces el Señor pareciera que no te escucha, pareciera que no te está dando respuesta? Es porque muchas veces ese clamor y esa petición no son en la humillación, son en el orgullo. Entonces, les pongo un ejemplo. Resulta que yo soy un chino juicioso. Esta es una historia de la vida real, ¿no? Yo soy un chino juicioso, a mí me gusta estudiar, yo me saco las mejores notas y mi mamá la monta. Uy, mi mamá es recansona, yo no sé, alce la mano quien tiene una mamá cansona. Uy, ¿cómo son de...? Ay, Dios. Señor, reprendo todo espíritu de mentira. A ver, no quiero generar discusiones con las mamás de nadie, pero cuando uno está en la adolescencia, para uno todas las mamás molestan. Hay otra palabra que se usa, pero no la voy a decir. Molestan, ¿sí? Son irritantes. ¿Por qué? Porque en la adolescencia uno está en esa etapa de rebeldía, y uno quiere hacer lo que uno quiera, ¿sí? Y uno no quiere que le digan nada. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento yo, o sea, y de verdad, y era una verdad, o sea, a mí me iba bien en el colegio, yo sacaba buenas notas, pero mi mamá siempre fue muy estricta, ¿sí? Ella siempre nos sobreprotegió, se puede decir. Ella siempre nos cuidó mucho, ella siempre era muy cuidadosa con qué amigos teníamos, con quién salíamos, toda esta cuestión. Y yo me sujetaba a las reglas, ¿sí? Yo nunca fui una persona provocadora, ni de responder, ni de pelear, ¿sí? Hasta ya una edad más grande. Pero en un comienzo yo siempre le hacía caso, o sea, me enojaba mucho porque yo decía, pero es que yo cumplo con mi parte, ¿sí? O sea, yo pensaba que mi rol era tener buenas notas y ya. Y no me daba cuenta de las otras cosas, ¿sí? Como por ejemplo, que cuando yo iba con mi mamá, yo no le decía, ay mami, por favor, allí, dame permiso, no, sino que, mamá, mira ya, puedo ir a tal parte, o sea, pero yo lo hacía como presuponiendo que ella tenía que darme permiso. ¿Sí me entienden a qué quiero llegar? O sea, nosotros muchas veces le pedimos a Dios cosas, pero se las pedimos argumentándonos en nuestro buen comportamiento, en qué tanto oramos, en qué tanto ayunamos. Entonces nosotros, ay Señor, mira, yo te sirvo, yo predico, yo hago esto, yo hago lo aquello, pero tú no me respondes, Señor Dios, y yo ya me cansé de esperar, ya me cansé, ¿sí? Muchas veces esa oración no suena así, pero la sentimos así. ¿Sí? Sentimos que esa es nuestra forma de ser, que, ay Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor no da respuesta. ¿Y por qué no da respuesta? Porque Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Pero ¿qué creen que hace el Señor con el corazón que es orgulloso? Con el corazón que es soberbio. Lo tiene lejitos. El Señor nunca nos abandona. Yo quiero que ustedes tengan muy claro esto. Porque la palabra de Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor siempre está tocando la puerta, pero Él nunca nos obliga a cambiar, jamás. Él nunca nos va a obligar, ¿sí? Hay personas que llevan, un ejemplo, años en proceso de liberación espiritual. Y entonces esas personas ayunan, esas personas oran, esas personas, Señor, ¿por qué no soy libre si yo te sirvo, si yo hago y hago y hago? Pero siempre hay un detalle, siempre hay un algo, siempre hay una razón, o sea, Dios no hace las cosas por capricho, ¿sí? Yo escribí un pensamiento que decía así, Dios no se complace en nuestro dolor, pero sí se complace de que a pesar de ese dolor le demos la mejor adoración. Es importante hacerlo, ¿sí? Y más nosotros que estamos en una época de nuestra vida donde hay muchos cambios, donde hay confrontaciones con nuestra familia, donde hay choques, donde hay peleas, que mi mamá me echó en cara, que mi mamá me humilla, que son cosas que pasan y sentimos, ¿sí? No, que mi mamá me regaña mucho, que es que mis papás molestan, hermano, y ya me cansé, yo me quiero ir de la casa. Son cosas que todos los hijos sentimos en algún momento, ¿sí? Por más buena gente que sea el papá, ¿por qué? Porque uno es rebelde. Pero la cuestión aquí es, ¿de qué forma tú le pides a tu padre? No estoy hablando del Padre terrenal, sino celestial.
¿De qué forma le pides? Ay, es que yo quiero tener novio, es que yo no sé qué. Y el Señor como, pero no sabe ni vestir si quiere tener novio. Es un ejemplo, no estoy acusando a nadie, ojo, pilas. Pero son ejemplos así, porque muchas veces Dios no responde la oración que le hacemos, porque Él sabe que no tenemos un corazón que está preparado para esa respuesta. Así de simple. Entonces, la primera fase siempre es ese clamor, ¿sí? Bien o mal hecho, pero cuando estamos en la inmunda, siempre vamos a clamar, siempre le vamos a buscar. ¿Por qué? Porque lamentablemente no debería ser así. Nos acostumbramos a que Dios sea el plan de emergencia. Y no lo buscamos en primer lugar, buscamos al amigo, al vecino, al papá, a la mamá, y a Dios lo dejamos de últimas. Por eso muchas veces buscamos a Dios cuando ya la situación es desesperada, porque ya no hay otra salida, ya no tengo otra forma, sino que Dios haga un milagro. Lo primero, un clamor. Lo segundo, corrección. Y esta es la parte más demorada, esta es la parte más larga, la más tediosa, la que más nos duele, y es la parte donde normalmente casi todos nos quedamos, la corrección. ¿Qué pasó en el versículo 7, 8, 9 y 10? Que el Señor envió un profeta, y este profeta empezó a decirles, empezó a lanzarles duro. Les dijo, miren, yo los saqué de Egipto, yo les di la tierra, yo les dije que no tenían que imitar las costumbres de estos pueblos paganos, y ustedes no me hicieron caso. Entonces, como ustedes no me hicieron caso, por eso están en la inmunda. Básicamente fue eso. Y lo más gracioso de esta historia, porque yo resumí esta historia en estos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Y de esos 6 versículos, 4 son el regaño. Eso tiene un significado. O sea, porque no crean que este proceso fue de un día para otro. O sea, no fue que, o sea, porque quiero que ustedes se hagan a la idea. O sea, el pueblo de Israel es un pueblo en ese tiempo de más de 2, 3 millones de hombres. Y hombres se refiere a personas mayores de 21 años, o sea, adultos, ¿sí? No cuenta a las mujeres, no cuenta a los niños, ¿sí? O sea, personas grandes. Entonces, imagínense cuánto se demoró primero en llegar la razón a todo Israel, ¿sí? Este profeta dijo esto, dijo aquello. Mucha gente habrá dicho, sí, es verdad, la embarramos. Mucha gente habrá dicho, no, este man está loco, si tras de que Dios nos tiene en la inmunda, nos sacó de allá y ahora nos tiene que echar en cara. Pasa, ¿no? ¿O no ha pasado cuando uno está en la mala y Dios a uno le dice la verdad, porque uno sabe que es la verdad, y uno no le reconoce a Dios, porque uno dice, no, es que eso no es verdad, y uno en el fondo, sí, es verdad. Entonces, a mí me da mucha curiosidad que esos 6 versículos que yo extraje, 4 sean el regaño. Y me ponía a pensar en cómo funciona en mi vida ese proceso de salir de esos baches, de salir de esas guerras, de esas contiendas, de esos desiertos. Y normalmente sí, el periodo donde más me quedo tiempo es en el periodo de corrección. ¿Qué dice la palabra de Dios? Voy a leerles lo que dice Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. En pocas palabras, a nadie le gusta ser disciplinado, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina, la corrección, cuando te dicen estás equivocado, cuando te dicen no tienes la razón, cuando te dice Dios por ahí no es. ¿A quién le gusta eso? A nadie. A mí de las cosas que más me incomodan es cuando no tengo la razón. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. ¿Qué? Pilas. Me están acusando, pero bueno. La corrección duele, la corrección cuesta, la corrección es dura, ¿sí? Por eso es que hay tantos choques en la adolescencia cuando somos muchachos y nuestros papás nos quieren regañar y nos quieren corregir, ¿sí? No es que nuestros papás quieran hacernos daño, no es que nuestros papás quieran lastimarnos con nuestras palabras, pero ellos en su amor buscan corregirnos para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Y hay que respetar eso, ¿sí? Y aunque nos duela, y aunque a veces la corrección sea más dura de lo que uno piensa,
es necesaria, ¿sí? Yo, por ejemplo, les voy a hacer les voy a contar algo que me está pasando. Yo, para los que no sepan y para los que saben y no me creen, yo estoy haciendo ejercicio. Y nadie me cree, nunca me creen, pero sí es verdad, y en el nombre de Jesús voy a seguir haciendo ejercicio. ¿Pero por qué? Gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que uno de mis grandes complejos siempre fue el tema del ejercicio. ¿Por qué? Porque yo desde muy chiquito yo siempre fui muy gordo. Y yo no podía, o sea, es que no podía, o sea, ponían a la gente a trotar y a darle vueltas a la cancha y yo media vuelta, así, de verdad, era feo, ¿sí? Y la gente se burla de uno y de verdad, miren, les voy a contar una cosa que me pasó. Yo, haciendo ejercicio, sí, obviamente hay distintos ejercicios, yo primero no pagué un gimnasio porque sabía que no iba a ir al gimnasio y que iba a perder la plata. Entonces yo compré un kit de pesas y empecé a hacer pesas, hacía sentadillas, hacía flexiones de pecho. Y yo les voy a contar una cosa. Resulta que uno de mis mayores complejos, de verdad, mis traumas de la infancia, es que yo no podía hacer flexiones de pecho. No podía hacer flexiones. O sea, yo no podía, o sea, yo intentaba bajar y me caía. Y esto es de verdad, y esto para muchos suena gracioso porque obviamente pues para muchos de ustedes es fácil, como yo me hago 100 acá, ¿sí? Y yo no podía. Y resulta que yo he venido ya varios meses entrenando, bueno, haciendo ejercicio, intentando, y hace unos meses pude hacer mi primera flexión. Y es algo que, o sea, es que ustedes no se alcanzan a imaginar de verdad lo simbólico que es esto, pero son esos pequeños logros, ¿sí?, que te hacen ver que vale la pena la disciplina. ¿Por qué? Porque si yo hubiera empezado con hacerlo a la primera, fracaso y me rindo y me voy y no sigo haciéndolo. Pero me tocó hacer, y entonces claro, me tocó buscar qué hacer cuando uno no puede hacer flexiones. Y entonces claro, uno puede apoyarse, o sea, es más fácil el ejercicio, ¿no? Pero cuando tú ya llegas a cierto punto en ese ejercicio, entonces el ejercicio ya se puede hacer. Y eso es tremendo porque a veces algo que nos pasa en la vida de fe es que vemos la meta grande, ¿sí? Te dicen, vas a ser profeta, vas a ser pastor, apóstol, todas esas vainas. Y vemos eso tan lejano que nos olvidamos que todas las cosas en la vida son etapas. Y son etapas que se van dando poco a poco. Así como a mí me tocó poco a poco aprender, ¿sí?, hacer ese ejercicio. Poco a poco vamos madurando, poco a poco vamos avanzando, poco a poco vamos logrando nuestras metas, ¿sí? Y poco a poco vamos adquiriendo corrección. Por eso es que el proceso de corrección es el más largo, porque en ese proceso de corrección es cuando Dios nos amolda, ¿sí? Ya clamamos, ya nos humillamos, ya reconocimos que sí, evidentemente eso que hicimos estuvo muy mal, ya aceptamos que la embarramos, ¿sí? Listo, ahora vamos a cambiar eso. Sí, que es que soy muy grosero, listo, vamos a empezar a cambiar las malas palabras. Que es que soy vicioso, pues vamos a quitar el vicio. Que es que soy esto, soy aquello. Empezamos el cambio, ¿sí? Yo siempre le digo a la gente, el paso más difícil es el primero. Porque si tú no te lanzas a hacerlo, ¿cómo te va a respaldar Dios? ¿Sí? Es como la historia de los apóstoles, bueno, sí, de los discípulos, de Pedro caminando en las aguas, ¿sí? Si Pedro no da ese primer paso, nunca hubiera confirmado si Dios podía hacer ese milagro de hacer que él caminara en las aguas, jamás. Y así pasa con todas las cosas. Tú dices, no, es que yo estoy enfermo y ya, y me voy a morir así. Pero ¿has hecho pasos de fe? ¿Sí? Hay gente que se la pasa enferma y me pasaba a mí a cada rato me daba gripa, a cada rato me daba tos, a cada rato, o sea, me enfermaba de bobadas. Y cuando empecé a hacer ejercicio me di cuenta de que empecé a tener un mejor estado de salud, un mejor estado anímico, empecé a tener más energía, ¿sí? Y uno dice, no, pero es que la palabra de Dios dice que el que se ejercita corporalmente, para poco les provecho. Pero el tema es que este templo que Dios nos dio, tenemos que cuidarlo. Y una cosa que el Señor me decía en el campamento, que creo que casi todos estuvimos, es que lo primero que Dios nos dio fue este cuerpo. O sea, cuando nacemos lo primero que tenemos es este cuerpo.
Y el Señor me confrontaba y me decía, ¿lo estás cuidando? O sea, no se trata de ser fisiculturista y hacerlo por vanidad y es que voy a mostrar mis músculos, no. Se trata de salud, de cuidarnos, ¿sí? Y este ejemplo que les estoy poniendo aplica para todos los desiertos, para todas las fases de nuestra vida. ¿Quieres cambiar? Empieza poco a poco. ¿Quieres cambiar? Déjate corregir. ¿Quieres cambiar? Déjate aconsejar, ¿sí? ¿Quieres mejorar la relación con tus padres? Escúchalos. Deje de pelear. ¿Sabe la deje de pelear con su mamá? Ella se ríe. Pero es la verdad. Queremos mejorar las cosas, pero queremos que el cambio sea de un día para otro y así nunca funciona. ¿Y saben por qué no funciona así? Porque entre más difícil sea el proceso, más vamos a valorar lo que Dios hizo en ese proceso. Le vamos a dar valor a la obra que Dios está edificando en nosotros. Entonces vamos, 2 puntos: el clamor y la corrección. Y llega el último, que es el más good. Estoy aprendiendo inglés también. Y es la conclusión. Todo desierto tiene que terminar. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos mandó al desierto a morir allá. Jamás. Y eso es algo que usted tiene que tener seguro y es algo que hemos dicho acá muchas veces y es algo que yo quiero que ustedes tengan siempre muy seguro en sus vidas. Tú no estás en el desierto para morir en el desierto. Jamás debe ser así. ¿Qué dice la palabra? Versículo 11, Jueces 6:11. Después del regaño, después el ángel del Señor vino y se sentó. Y en ese momento, el ángel del Señor, que es una representación del Señor, de Dios, desciende a la tierra y escoge a un hombre llamado Gedeón. Y ese hombre es el encargado de darle la victoria al pueblo de Israel. Es decir, este regaño no fue gratis, ¿sí? Esos 4 versículos donde el profeta estaba que les decía que eran unos pecadores, que eran unos idólatras, que eran unos adúlteros, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento los profetas eran lanzados, a ellos no les daba miedo, ay, que es que si me van a regañar, que es que si me van a criticar, no, de malas. Omite eso. Pero es en serio, a ellos no les importaba, o sea, comparaban al pueblo de Israel con prostitutas, así, o sea, eran brutales, ¿sí? Y eso me hace ver que a veces en el pueblo de Dios nos hace falta carácter para predicar la verdad. Pero ese no es el tema. El tema es de que después de ese regaño y después de que ya todo el mundo se humilló, todo el mundo clamó, el Señor envía una respuesta. Y el Señor toma a una de las personas más incrédulas, más testarudas que yo he visto en la palabra, que es Gedeón. Ese man sí que es incrédulo, pero re incrédulo. Yo le invito a que lea Jueces 6, 7 y 8. Bueno, y si quiere lea el resto. Pero este hombre es re incrédulo y le pide señales y confirmaciones, y Señor, confírmame, y Señor, muestra, pero era re incrédulo, y a pesar de eso el Señor lo usa. Y no fue por mérito de él, fue porque el pueblo de Israel supo humillarse y supo aceptar la corrección. Y así como pasa con Israel, pasa con nosotros. Llega el momento de la conclusión. Hemos sido lastimados en estos procesos, nos ha dolido, nos ha costado, nos hemos sentido humillados, nos hemos sentido agredidos, nos han pasado muchas cosas, ¿sí? Duele, el proceso duele, ¿sí? Cuando tenemos una mala relación con nuestros padres, duele. Cuando tenemos problemas sentimentales, duele. Cuando tenemos problemas en nuestra sexualidad y sabemos que está mal y queremos agradar a Dios, pero seguimos atados a esas cosas, duele. Cuando estamos atados a vicios, duele. Pero ¿quieren que les diga una cosa? Siempre hay un punto de conclusión. Pero ese punto de conclusión nunca va a llegar si tú no aceptas la corrección. Si tú no te humillas y clamas y luego tomas la decisión de dejarte corregir por Dios. Por eso para mí son esos 3 pasos: clamor, corrección y conclusión. Entonces, la invitación que yo les hago en esta hora, en este tiempo, en este espacio, en este culto, es a que nos llevemos esto en nuestras cabezas.
La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sin excepciones. Y si el proceso duele, tiene que doler. Y si el proceso es duro, tiene que ser duro. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que siembra con lágrimas cosecha con danza, con alegría, con gozo. Es imposible caminar en la fe sin pasar por momentos difíciles, es imposible. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, como les decía hace 8 días, es necesario para moldarnos. El sufrimiento, el dolor es necesario para darle valor a las cosas. Imagínese que usted no pudiera sentir dolor. Hay una enfermedad, de hecho, que la persona no tiene, los nervios no le funcionan, no tiene sensación nerviosa, no pueden sentir dolor. ¿Y saben qué pasa con esas personas? Que de bebés, como no sienten dolor, se muerden los dedos y se los quitan. Porque no sienten dolor, o sea, no les duele cuando se muerden los dedos. Entonces los papás tienen que estar pendientes. Cuando se accidentan, como no sienten dolor, piensan que están bien y resulta que les dan hemorragias y hasta que no se caen, no se desmayan, no se dan cuenta. ¿Sí? O por ejemplo, no se van y tocan algo caliente, como no sienten dolor, se queman y cuando se dan cuenta están con las manos negras. Y hay mucha gente que sufre esa enfermedad. No es chistoso. Y sufren heridas y se lastiman, ¿sí? Pero no se dan cuenta porque no sienten dolor. Entonces, la invitación, porque como a nosotros sí nos duele, o bueno, alce la mano si a alguien no le duele. No, creo que a todos, ¿cierto? Si la invitación es a que nosotros le demos conclusión a nuestros procesos. Porque Dios te quiere hacer libre, ¿sí? De hecho, que siempre que oramos y siempre que estamos en el culto, queremos que seas libre de toda opresión, de toda depresión, de toda tristeza, de toda amargura, pero tienes que pasar por un proceso de liberación, tienes que pasar por un proceso de sanidad, tienes que pasar por un proceso de restauración, y ese proceso siempre tiene estas 3 fases: clamor, corrección y conclusión. No te los puedes saltar. Entonces la invitación es a que si tú tienes un proceso y llevas años, porque a mí me pasó eso, y no has podido salir de ese bache, yo te invito a que, bueno, obviamente a que cierres tus ojos y ores, pero a que te acerques a uno de los líderes, que te acerques a mí, a Diego, a Mauricio, a Mafe, a Dorita, y que empieces un proceso para sanar, ¿sí? Porque a veces la gente piensa no, es que yo entro al encuentro y en el encuentro voy y soy libre, vengo a la noche de rompimiento y soy libre, vengo al culto de jóvenes y soy libre, y sí, Dios puede hacerlo, pero el proceso de sanar lleva tiempo. Por favor, cierren sus ojos y piensen en esos procesos. Miren que yo duré años atado a la inmoralidad sexual, duré años atados a la depresión, a la falta de identidad, duré años atado. ¿Y saben por qué duré años atado? Porque nunca fui capaz de pedirle ayuda a un pastor, a un líder. ¿Y quieren que les diga cuándo empezó mi proceso de sanidad, de restauración? Cuando yo me acerqué con un líder, me acerqué con mi pastor y le dije: pastor, tengo este problema, ayúdame. Y eso fue lo que me levantó. Y no es porque Dios no pueda hacer el milagro, es porque Él sabía que yo necesitaba una figura de autoridad que me exigiera, que me corrigiera, que me enseñara. Por eso somos iglesia, por eso estamos acá reunidos, no para ser simplemente amigos y ya. Es porque tenemos que buscarlo en comunidad. Amado Señor, te damos gracias en esta noche, te bendecimos. Gracias, Señor, gracias, Dios maravilloso, por esta palabra. Gracias, Señor, porque yo siento tu presencia, yo siento que estás acá. Yo siento que tú quieres sanar, Dios. Yo declaro, Señor maravilloso, que hay libertad. Yo declaro, Señor maravilloso, que hay sanidades milagrosas. Yo declaro, Señor maravilloso, Dios, que tú ministras los corazones, que tú nos transformas, que tú nos cambias, Señor Dios, que tú tomas, Señor Dios, lo débil que somos y lo vuelves fuerte, Señor Dios. Te bendecimos, Espíritu Santo, bendecimos el plan y el propósito que tienes para nosotros, Dios, y declaramos, Señor Dios, que tú nos levantas, que tú nos sanas, que tú nos libertas, que tú nos llenas, que tú nos sacias, Dios maravilloso.
Bendecimos este culto, bendigo a las personas, Señor maravilloso, que están viéndonos, Señor maravilloso, a través de las redes sociales. Oro para que ese mensaje sea de bendición y que conforte su corazón. Y en el nombre de Jesús yo declaro libertad, yo declaro sanidad, yo declaro restauración y restitución, Dios, porque no acepto que Satanás venga a robarse lo que tú me has prometido, Señor, y yo me voy a quedar con los brazos cruzados. No, Señor Dios, yo no me quedo con los brazos cruzados, yo no me quedé en el desierto para morir en él, Señor Dios, yo tengo que salir, y en el nombre de Jesús yo voy a salir del desierto. Dígaselo allí al Señor: Señor, yo voy a salir del desierto. Señor, yo quiero salir del desierto. Yo anhelo salir del desierto. Yo anhelo salir de ese bache, de ese problema, de esa situación que me tiene harto, que me cansa. Señor, te bendigo, te doy la gloria y la honra. Declaro en el nombre de Jesús, Dios, que tú, Señor, lo puedes hacer, yo no puedo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, Rey. Amén y amén.